Hoy es el último día del año y por ello os quería colgar el último vídeo de este año 2022, que por supuesto también se trata de un especial para Navidad. Batman Noel, lo cierto es que es un cómic bastante popular, sobre todo por estas fechas, y hoy te quería contar su historia para ir cerrando el año. Vale, ¿quieres que te cuente un cuento? Pues primero te diré que esta historia es bastante rara, aunque navideña, eso sí. Antes de empezar, también déjame advertirte que en esta historia pasan cosas que quizá te resulten difíciles de asimilar. Aunque primero, para que esta historia tenga sentido, para que signifique cualquier cosa, primero te hace falta creer en algo. Algo muy importante, te hace falta creer en que la gente puede cambiar. Y precisamente hablo de cambiar en el sentido positivo, de cambiar a mejor. Hablo de la idea en que una persona, aunque lleve años con los mismos planes y hábitos, puede darles la vuelta, de que cuando todo se vuelve contra ella, puede reunir el valor para superarse. Hay personas que por supuesto quieren cambiar, desesperadamente de hecho, pero tienen demasiadas cosas jugando en su contra. Ese es el caso de Bob, que si pudiera cambiar, cambiaría casi todo lo que hay en su vida. El problema real de Bob es que, pese a ser un tipo íntegro, carece totalmente de suerte. Además, tiene un hijo enfermo que cuidar. Para ello tiene que llevar a cabo un trabajo que no es para nada el de sus sueños. De hecho, su jefe es alguien implacable y que la gente teme con tan solo pronunciar su nombre. Pero debía hacerlo, necesitaba pagar las facturas de los medicamentos de su hijo y esa era la única manera que tenía en ese momento. La idea era sencilla, tan solo tenía que dejar una bolsa en el callejón y llevarse una caja en forma de regalo que contenía todo su dinero por llevar a cabo ese trabajo. La cosa había sido sencilla, pero como os he mencionado antes, Bob era un tipo sin suerte. Batman lo estaba vigilando y aparece para detenerlo. Bob huye y en el proceso se le cae la caja con el dinero. Batman lo atrapa y le pregunta amenazantemente dónde estaba el Joker. Bob confiesa todo lo que sabe, tan solo se había puesto en contacto con él a través de una carta y no sabía dónde se ubicaba. Batman le dice que debería ir a prisión esa noche por lo que había hecho, pero no lo iba a mandar ya que se le daba genial ejercer de cebo fuera de ella. Ahora mismo Bob era un tipo afortunado, para ser un tipo sin suerte. Sale de ahí aterrado y vuelve a casa completamente temeroso. Batman le había implantado en su bufanda un rastreador. Mientras tanto, el murciélago había entrado en el lugar donde Bob había dejado la bolsa, pero en vez de encontrarse con lo que esperaba, se topa con una nota. Había sido muy lento. Bob llega a casa y allí lo recibe su hijo enfermo. Había hecho un árbol de Navidad con la planta casi muerta de la vecina y con latas que se había encontrado por la basura. Su padre le chilla por el miedo que sentía, pero al instante se disculpa. En esa casa no tenían prácticamente nada, pero lo que sí conservaban todavía era el amor, a diferencia de Batman. Él lo tenía absolutamente todo, pero solo lo material, ya que a diferencia de esa pequeña familia, lo que más le faltaba era el amor humano. Estaba en una época muy oscura en la que se había vuelto muy furioso y vengativo. Esa noche en la Batcueva se encontraba vigilando al socio del Joker que se había topado. Se había arriesgado a dejarlo libre ya que sabía que el Joker, el pez gordo de todo el asunto, acudiría a su casa tras enterarse de que no había recogido su dinero por el trabajo. El Joker era un hombre al que no le gustaba jugar con el dinero. El problema es que esa noche Bruce parecía enfermo. Tenía mucha tos y no cesaba. Pero eso no le iba a ser impedimento para seguir con su trabajo. O eso creía él. La verdad que no siempre había sido así. Había tenido una época más luminosa en la que compartía su trabajo con un chico joven y lleno de esperanza. Ese era Robin. En aquella época todo parecía posible para el Caballero Oscuro, pero eso un día se perdió. Desde entonces se había sumido en ese pozo negro y tenebroso sin fondo, pero debía salir de ahí. Batman debía de cambiar antes de que fuera demasiado tarde. De repente tuvo una visión. Robin se le había presentado. Rápidamente parpadeó y se dijo que sería obra del cansancio o de la melancolía. Fuese lo que fuese, no debía hacerle caso. Debía centrarse en su objetivo. Pero lo que Batman no sabía es que aquella noche se le presentarían 3 fantasmas. James Gordon lo llama a través de la Batseñal. Él acude y le informa sobre que habían recibido un soplo de que esa noche cierta ladrona felina iba a saquear la casa de subastas Sprang de Nochebuena. Batman no quería encargarse de eso ya que tenía asuntos más importantes, pero Gordon le convence diciéndole que ella había afirmado saber información importante sobre el caso del Joker. Batman se mueve a lo alto de la torre del reloj de Gotham para vigilar. Cuando dicho reloj marca la 1 de la madrugada, la felina aparece. Era el fantasma del pasado.
pasado. Le pregunta por la información acerca del Joker y le muestra que no estaba para bromas. Esta le confiesa que en realidad no sabía nada, se lo había inventado para poder verle y jugar al gato y al ratón como solían hacer siempre, pero ese Batman le parecía una pérdida de tiempo ese juego. De hecho, le llega a decir que nunca lo hizo por diversión, tan solo a gente enferma como ella le podía parecer algo divertido. Selina se enfada y empieza a enfrentarlo hasta dejarlo en el suelo herido, no era su intención. Al final, Selina consigue que la persiga mientras Batman recuerda los tiempos pasados en los que lo hacían. Selina salta de un balcón a otro, pero cuando Batman lo hace se sujeta en una gárgola que se rompe haciéndolo caer al suelo. Afortunadamente cae sobre unas bolsas de basura y el fantasma del pasado, o sea Selina, lo deja allí para que reflexione largo y tendido sobre su presente. De repente aparece Superman. Era el fantasma del presente. Había escuchado su tos desde Metrópolis y sabía que su amigo necesitaba ayuda. Por eso había acudido hasta allí. Le inspecciona y se da cuenta de que estaba bastante enfermo. Posiblemente fuese una neumonía o algo peor. Le propone llevarlo volando hasta su coche para que vuelva a casa. Pero Batman le responde que con una condición: que primero lo llevase hasta su cebo. Superman le hace caso y lo lleva hasta la casa de Bob y su hijo. Le cuenta por qué los estaba espiando y Superman le confiesa que no le parecía un método muy apropiado. Además, Superman se da cuenta de que si el padre iba a la cárcel, el niño quedaría completamente solo. Pero Batman ya tenía un plan para ello. Cuando su padre no estuviera, le daría un susto lo bastante grande como para infundirle el miedo necesario en su cuerpo para que se le quitaran las ganas de seguir los pasos de su padre. Lo que Batman no sabía es que ese niño era todo bondad. Superman le dice que ese no es el mejor modo de proceder y acto seguido se lo lleva volando para mostrarle algo. Quería enseñarle la ciudad al completo. Sabía que aún había esperanza dentro de él y quería sacarla a relucir como fuera. Le muestra la belleza de las millones de vidas que vive cada millón de personas. Son vidas que cada una de ellas importa, pero que a veces al sobrevolar la ciudad no se da cuenta de todas ellas y le gusta parar a observar y contemplar lo simple y bellas que son cada una de ellas. Y lo más importante, la importancia que cada una tiene. Le dice a Batman que él también debería pararse unos segundos a observar todo aquello y no solo a observar los criminales, pues en este mundo también había gente buena y no todo era negro o blanco como el actual Batman creía. Tras mostrarle todo aquello, ahora sí se lo lleva hasta su coche. La verdad que Batman estaba bastante mal y le dice que debería pedirle a Alfred que fuera a buscarlo. Batman le dice que el Batmóvil tenía piloto automático y Superman simplemente se despide deseando que se mejore. Así sin más se iba el gran grandullón lleno de esperanza. Pero cuando Batman se disponía a entrar en su coche, este de repente explota. Cae semi-inconsciente al suelo. Ya no sabía si estaba soñando o qué estaba ocurriendo. Lo último que vio antes de cerrar los ojos fue como una figura se dirigía hacia él. Aún quedaba una tercera visita esa noche que le mostraría el futuro. Pero esa última tercera no le dirigió ni una sola palabra. Cuando despertó se encontraba siendo arrastrado por el cementerio nevado. El Joker lo estaba llevando hasta su tumba sin mencionar ni una sola palabra, tan solo soltando una de sus extrañas risas. Lo deja al lado del hoyo y acto seguido lo tira ahí dentro. Batman se sentía como en un sueño del que lo único que haces es caer y caer, pero nunca despiertas. Realmente parecía que estuviese muerto. Su mente plantea qué pasaría cuando muriese. Todo el mundo quiere ser recordado con importancia y todo hombre quiere dejar el mundo mejor de lo que se lo encontró. Pero ese no sería el caso de ese Batman. Gotham estaría sumida en un caos en el que cada loco se tomaría la justicia por su mano, matando a otros que según él eran los malos. Pero eso no sería lo peor, y es que las únicas personas que en algún momento le importaron serían perjudicadas por su culpa. Se imagina cómo Gordon sería condenado a 30 años de prisión por haberle ayudado en sus actividades ilegales y a evadir la justicia. Por otro lado, Alfred se quedaría solo igual que la mansión, la cual sería subastada a múltiples desconocidos, quedando todo aquello que le importó en el olvido. Batman se da cuenta de que no quería ese futuro para él, por lo que despierta horrorizado de su tumba y lucha con todas sus fuerzas para salir de ese pozo negro en el que había caído. Y es que a veces hace falta morir para enseñar a alguien cómo empezar a vivir. Por otro lado, Bob ya estaba dormido en su pobre hogar, a diferencia de su hijo, que estaba despierto leyendo hasta que escucha cómo alguien pica la puerta. Se levanta emocionado pensando que era Santa Claus, pero cuando abre la puerta se topa con la inquietante mirada del Joker. El plan de Batman había salido a la perfección. El Joker entra y amenaza al hijo de Bob. Él estaba escondido con un bate de béisbol, temeroso de lo que pudiera pasar. El Joker saca todas sus herramientas y amenaza al niño. Es ahí cuando Bob reúne todo su valor para salir entre lágrimas y enfrentarse al mismísimo
diablo. Falla y este le devuelve el golpe. Lo deja en el suelo apuntándolo con su pistola mientras le preguntaba sobre su dinero desaparecido. Bob le cuenta la verdad, pero no fue suficiente. Cuando ya se disponía a matarlo, de repente irrumpe en su salón el nuevo y renovado Batman. Tira al suelo al Joker y lo desarma, pero en su lugar es Bob quien recoge la pistola. Lo apunta y descarga todo ese miedo retenido contra él ahora que tenía el control de la situación. Estaba dispuesto a matarlo hasta que Batman le habla. Le dice que no era ningún criminal ni ninguna escoria. Debía demostrarle a su hijo la verdadera clase de hombre que es. Debía ser el héroe de esa historia y mostrárselo a su hijo. Bob baja el arma. Al Joker se lo llevan detenido para ingresarlo en Arkham, mientras que Bob y su hijo ya estaban completamente a salvo. Bruce se encontraba feliz descansando en la Batcueva. Al fin había comprendido que tal y como estaba haciendo las cosas era un error. Debería mejorar y no perjudicar a las personas que lo rodeaban. Pero la historia no había terminado aquí. Uno de los primeros que se encontraba en su lista para ayudar era Bob. A su casa manda un árbol de Navidad y un contrato para trabajar en Empresas Wayne. Un hombre como él se merecía que las cosas le empezaran a ir mejor en la vida. Y no sería el único al que iba a mostrar cómo podía ser aquel tipo en el que podían confiar y respetar sin necesidad de temer. Antes de marcharme os quería desear a todos un feliz fin de año. Espero que os lo paséis muy bien en Nochevieja y que recibáis el 2023 con muchísimas fuerzas y con muchísimos ánimos. Antes de que termine este 2022 aún podéis hacer algo, sobre todo si aún no lo habéis hecho. Suscríbete a este super canal friki exclusivo de DC antes de que sea 2023 para hacer tu última obra de 2022. Regálame un gran me gusta si te encantan los cómics narrados y comenta qué te ha parecido esta historia navideña, qué te ha parecido este Batman y si quieres ver algunos otros cómics narrados. Ya sabéis que yo me apunto todas las temáticas que me pedís, así que déjame en los comentarios qué cómic quieres que te narre. Y lo vamos a dejar por aquí, así que hasta el año que viene, 2023, nos veremos con un próximo vídeo y por supuesto con muchos otros shorts. ¡Chao, super gente!